Hola, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Ya saben que yo siempre les deseo lo mejor a todos y cada uno de ustedes, así como también a sus apreciables familias. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy traemos, digámoslo, la contraparte del tema anterior, que es en este caso biosíntesis de ácidos grasos. Lo anterior era beta-oxidación, como lo vemos aquí en la imagen. Y bueno, aquí ya les estoy exponiendo un poquito de lo que vamos a hablar, pero es simplemente para que se entienda. Así que pues sin nada más que agregar, pues dentro vídeo. Bueno, íbamos diciendo que en primer lugar, ¿dónde va a ocurrir esta biosíntesis, no? Pues principalmente en órganos como tal, será en el riñón, cerebro, hígado y tejido adiposo, y como lugar en específico de las células en el citosol, es donde se va a llevar a cabo esta biosíntesis. Ahora, ¿en qué condiciones metabólicas o condiciones normales se va a llevar a cabo esta síntesis, ¿no? Pues en primer lugar, esquemáticamente, los ácidos grasos vienen de los alimentos que consumimos en nuestra dieta diaria, ¿no? Entonces, al consumirlos, son digeridos por nuestro intestino, son absorbidos, entonces aumenta la glucosa en sangre. Al aumentar la glucosa en sangre, aumenta los niveles de insulina, que si recuerdan, la insulina es producida por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Como consecuencia de este aumento de insulina va a aumentar la glucosa intracelular, es decir, pues dentro de la célula, para que así pues empiece, o más bien dicho, entre a otras rutas metabólicas como son glucólisis, ciclo de Krebs o cadena transportadora de electrones, ya sea en el citoplasma o la mitocondria. ¿Qué va a generar esto? Pues la concentración de energía, es decir, ATP. Como consecuencia, también habrá moléculas de acetil-CoA dentro de la mitocondria. Entonces, al haber este acetil-CoA dentro, se tiene que salir porque nosotros nos interesa que este acetil-CoA esté fuera, o sea, es decir, en el citosol. ¿Para qué? Para que se dé la síntesis. En este caso, de nada nos sirve que esté dentro. ¿Cómo va a salir? Pues saldrá a través de la lanzadera de citrato, que ahorita lo veremos más a detalle. Ahora bien, ya una vez el acetil-CoA afuera, es decir, en el citosol, pues ya se puede dar la biosíntesis de ácidos grasos. Y bueno, antes de continuar, te recuerdo que si te está gustando este tipo de contenido, te puedes suscribir, regalarme un like para saber que te está gustando este contenido, y así traer más contenido cada vez mejor ilustrado y hecho. Así como también me puedes seguir en mis redes sociales disponibles, las cuales van a estar apareciendo en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Ahora sí, continuemos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Todo cierto. Tenemos la lanzadera de citrato. Aunque parezca complicado, en sí no lo es. Miren, vamos a concentrarnos primero en la matriz mitocondrial, es decir, este lado de tu lado izquierdo. Tenemos dos sustratos principales, acetil-CoA y oxalacetato. Esos están adentro. A nosotros nos interesa, ¿qué nos interesa? Que el acetil-CoA esté afuera en el citosol. ¿Qué es lo que pasa? El acetil-CoA no puede salir por sí solo hacia el citosol. Entonces requiere de otro sustrato que también está dentro de la matriz, que es el oxalacetato. Este, a través de la citrato sindasa, va a formar citrato liberando coenzima A, y este citrato sí puede salir
por transportadores específicos a través de las membranas. Una vez el citrato dentro del citosol, o bueno, en el citosol, pasará a ser otra vez oxalacetato por medio de la citratoliasa, añadiendo una coenzima A, añadiendo energía en forma de ATP, saliendo ADP y fósforo inorgánico, y dando como resultado salida de acetil-CoA, que es el sustrato que nos interesa para, en este caso, la síntesis de ácidos grasos. Pero, ¿qué pasa con el oxalacetato? O sea, no se va a quedar ahí todo el tiempo. Bien, pues este tiene que volver adentro de la matriz de la mitocondria, pero, sorpresa, este oxalacetato, al igual que el acetil-CoA, no puede regresar, como tampoco podría salir de la matriz mitocondrial. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, el oxalacetato, por la malato deshidrogenasa, se transformará en malato, añadiendo NADH, saliendo NAD y CO2. El malato puede regresar adentro de la mitocondria, y ya una vez dentro, por la misma enzima, será otra vez oxalacetato. Por otro lado, el malato también se utiliza para formar piruvato a través de la enzima málica, añadiendo NADP y saliendo NADPH, que este es el cofactor con poder reductor que nos interesa en esta síntesis. Es muy importante, ya que se requerirá de este cofactor para que se pueda llevar a cabo una correcta biosíntesis de ácidos grasos, como bien lo dije ahorita. Y bueno, el piruvato, pues ya sabemos qué onda con el piruvato, ¿no? Puede simplemente regresar a la mitocondria para formar otra vez oxalacetato por la piruvato carboxilasa, añadiendo ATP y CO2, o bien puede ingresar a la glucólisis para producir energía, bla bla bla. De igual forma, si no has visto el video que trajimos de la glucólisis anteriormente, te estaré dejando una tarjetita por aquí arriba a la derecha para que vayas a verlo y posteriormente te regreses a ver este video. Continuemos. Ahora, sí, principal fuente del NADPH, nuestro cofactor con poder reductor. Bueno, el NADPH participa como donador de equivalentes reductores en la reducción de los derivados del acil-3-cetoacil y acil-2,3 insaturado. En pocas palabras, para no estar leyendo, la enzima málica, tanto como la vía de las pentosas fosfato, nos proporcionarán NADPH poder reductor, pero en su mayoría lo hará esta ruta metabólica, la vía de las pentosas fosfato. Ahora aquí empieza lo chido. Precursor de la síntesis de ácidos grasos, ACC y malonil-CoA. Se preguntarán, bueno, ¿qué es el ACC? Ahí está. ACC significa acetil-CoA carboxilasa. Esta es una enzima que va a convertir el acetil-CoA en malonil-CoA, que el malonil-CoA es el precursor de la síntesis de ácidos grasos. Y bueno, el producto final de la síntesis de esos ácidos grasos, tenemos al palmitoil-CoA, que este tiene la capacidad de inhibir a la enzima que produce, o más bien dicho, convierte a su precursor. Así como también el citrato tiene la capacidad de pues inducir esta enzima, ¿no? Por otro lado, esta enzima puede estar activada o inactivada dependiendo de la presencia de energía. Está inactivada, y sin energía obviamente pues va a estar activada. Eso a través de la AMPK se puede activar con energía o bien desactivar.
a su vez aquí también actúa lo que es la insulina, estimulando esto, y el glucagón inhibiéndolo. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si el nivel de glucosa es bajo, no vamos a sintetizar ácidos grasos, porque esto requiere a su vez de energía y a su vez más gasto de glucosa. Entonces esta enzima se inhibirá debido a la presencia muy baja de glucosa en sangre. En caso contrario, se activará para llevar a cabo este proceso y moderar los niveles de glucosa. De ahí pues la participación de la insulina y el glucagón, que pues son dos hormonas de importancia que seguramente los han escuchado más de una vez. Sigamos. El ácido graso sintasa. Esta bonita enzima es un complejo multienzimático, es de alguna forma cíclico y es anabólico. Como lo pueden ver aquí en esta representación más detallada, por así decirlo, está pues todos los grupos que intervienen, y esta cadena prostética de ACP, que siempre va a estar unida a un grupo SH, que será, o más bien dicho, ese será el encargado de la unión de los precursores anteriores, como el acetil-CoA y el malonil-CoA. Y bueno, mencionando sus partes, posee transferasa, la parte de sintasa, deshidratasa, reductasa y otra reductasa, así como también la parte de ACP. Bueno, y pues se vienen las primeras reacciones, el clímax de esta presentación. En primer lugar, bueno, pues tenemos la fórmula, pequeña estequiometría, que nos dice acetil-CoA más IKTP, 14 NADPH, 14 iones de hidrógeno, nos dan palmitato, 8 coenzimas AS, 6 moléculas de agua, 7 ADP, 7 fosfato inorgánico, fósforo, y 14 NADP. Ahora, en primer lugar, al ACP, tanto por la transferasa a ambos grupos SH, se les unirá el acetil-CoA y el malonil-CoA respectivamente, por la transferasa, por el dominio que posee esta capacidad de transferasa, mejor dicho. Posteriormente, con el dominio de sintasa, se le atribuirá un doble enlace saliendo dióxido de carbono o CO2, y miren, todavía sigue unido a la ACP, ya que esto permanecerá por todo este ciclo. Después ocuparemos, aquí está lo que les decía anteriormente, el poder reductor. La parte reductasa del complejo pues es por NADPH, y salida de NADP, se le agregará un grupo hidroxilo y se quitará el doble enlace que estaba anteriormente con el oxígeno, para después pasar por una deshidratasa, que esto, bueno, pues por lógica ya sabemos lo que hace, ¿no? Quita una molécula de agua formando otro doble enlace con entre estos carbonos. Como penúltimo, pasará otra vez como reductasa, añadiendo más poder reductor, finiquitando este doble enlace, dejando un enlace simple, para finalmente, por la transferasa y soltándose de la ACP, pues se adicionarán 2 carbonos por cada ciclo. Ojo, si lo recuerdan en el de betoxidación, en el video pasado, que si no lo has visto te dejaron tarjeta aquí arriba, recordemos que en cada vuelta se le quitaban 2 átomos de carbono.
pues aquí es lo contrario, aquí se le van a añadir 2 carbonos por cada ciclo. Y como ya quedó libre la partida CP, se le puede unir otro malonil-CoA para así empezar todo este proceso otra vez, y se le agregan pues 2 carbonos y así sucesivamente hasta que nos dé pues el producto final de esta biosíntesis. Aquí lo tenemos más un poquito resumido. Así, de esta forma se va elongando a través de 7 ciclos hasta darnos con el palmitato, que lo tenemos por aquí. Liberación de ácido palmítico por la tioesterasa, que tiene actividad hidrolítica, pues se libera el palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Y bueno, ya por último, creo, sí, efectivamente, el palmitato de 16 carbonos no es lo máximo que se puede conseguir. Siempre se puede elongar. Por ejemplo, el estearato tiene 18 carbonos, y pues esto sucede por la ácido graso elongasa, que principalmente se da en el retículo no plasmático liso. Y así sucesivamente se pueden hacer ácidos grasos saturados de mayor longitud de cadena. Claro, dependiendo de las condiciones fisiológicas y si se necesita o no, etc. También puede ocurrir lo que es una desaturación, que esto quiere decir que se le añade un doble enlace en el carbono 9, aquí lo podemos ver. Entonces, en vez de palmitato sería palmitoleato, y este pasaría a ser oleato. Eso pues como dato. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Esas son mis referencias bibliográficas, Bioquímica Ilustrada de Harper. Y pues muchas gracias, se los agradezco y nos veremos en un próximo video. Chao.